bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Improdcast. Por acá les saluda Ibrahim Quirales con un nuevo video. Y bueno, nada, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Su nombre es Diego Manrique. Este es un gran amigo o ex compañero de la Universidad Católica Andrés Bello. Diego actualmente radica en España y tiene un grado en Derecho y Filosofía, cosa que es bastante importante para el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ibrahim? ¿Todo bien? Muchas gracias de nuevo por la invitación a participar y bueno, un afectuoso saludo por delante a toda tu audiencia, digamos. Sí, 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 con muchas ganas de esta conversación. Bienvenido a este nuevo episodio, Diego. Bueno, la verdad es que había estado pensando, digamos, en la lista de contactos, en la lista de personas que conozco, a ver quién era más adecuado para este episodio, porque o sea, realmente uno de mis intereses, y creo que es algo que se ha vuelto bastante popular en estos últimos tiempos, es todo este tema de la introspección, de la filosofía, quizás no vista desde un punto de vista, valga la redundancia, doctrinal, sino algo más que todo como una herramienta para poder, digamos, enfrentar los embates de la vida. Y quiero tocar este tema, me pareció sumamente adecuado llamarte en este caso porque ya tú eres un profesional, o sea, tú tienes amplio conocimiento y ya estudios certificados en lo que son temas de filosofía. Quiero básicamente que te nos presentes, cuéntame, eh, ¿cómo te llamó a ti la atención estudiar esta carrera o fue simplemente porque te obligaron? Caramba, serán muy pocos los casos y probablemente de siglos muy lejanos cuando a alguien le hayan obligado a estudiar filosofía. O sea, eso tiene que, eso probablemente tiene que haber pasado, no sé, en la Edad Media, cuando aquellas familias, no sé, de nobles querían que sus hijos se formasen con los grandes maestros o algo por el estilo en los comienzos de la universidad medieval, ¿no? Este, no, no, digamos. Fue una mezcla igual de varias cosas, Ok, ¿ok? Varias, quizás no sean varias, no más bien algunas, pero bueno. La primera de ellas sería que cuando yo comencé mis estudios de Derecho en Venezuela, que fue cuando nos conocimos justamente, en ese tiempo, igual yo advertía en mí una mayor inclinación en el sentido de tener un mayor interés por cuestiones, digamos, más teóricas que por asuntos prácticos, ok, digamos. Ahí me gustaban más las fundamentaciones, las explicaciones de las instituciones que veíamos, más que la puntual concreción de esas teorías, de esos planteamientos en el orden práctico, en el día a día, digamos. Sin desprecio para nada a la práctica, digamos, de algo hay que vivir eh, y hay que comer indudablemente. eh, Sería más bien un tema de un enfoque desde el cual yo trataba de dirigir mis propias inquietudes durante las clases. Se dio la circunstancia de que en aquel entonces yo vivía en una residencia estudiantil en la zona del Cafetal, donde vivían también algunos profesores. claro. En esa residencia tuve la ocasión de trabar estrecha relación de amistad con el que entonces era director de bueno, de esa residencia, ese colegio mayor, ¿no? Ok, Y una de las actividades que él realizaba con algunos de los estudiantes, entre los que después me fui a encontrar yo, fue justamente la discusión de ciertos textos. ok. Ahí me gusta decir que hay textos a los que uno solamente llega por recomendación. Bueno, es Es cierto, decir, sí. Que porque, normalmente, o sea, si fuera por tu propia opinión o por tu propio criterio, quizás nunca te hubieras topado con este tipo de lecturas, pues, ¿no? claro, o bien porque no sepas que el texto mismo existe o porque desconoce el autor, lo que fuera, son cuestiones que de algún modo a nosotros nos escapan hasta que llega la sugerencia de un amigo, por ejemplo, que nos invita a asomarnos a, no sé, una película, por ejemplo.
O sea, uno ha visto mucho cine de acción, mucho Marvel, mucho Disney, y llega un momento en el que un amigo misteriosamente conversa contigo y te hace una pregunta como, mira, pero tú has visto El Padrino. Ah, Y tú pensé que me ibas a dices, salir con una de... ¿Has visto esta película experimental checa dirigida por un ruso? he visto alguna película checa y alguna película rusa, pero me refiero, o sea, cuando te pasa un evento así, Ya, el amigo lo que está haciendo es mostrarte en el caso del cine otro tipo de planteamiento, sea escenográfico, sea la construcción de la trama, sea cosa un poco, no necesariamente, no necesariamente mejores en una primera aproximación, pero sí quizá eh, con una riqueza a la que uno igual no está acostumbrado. claro. Entonces Es digamos lo que que bueno, Ujú. Entonces, lo que ocurrió con este profesor fue justamente que él me presentó una serie de textos que él ya profesor experimentado, él dirá estas cosas funcionan o esto suele llamar la atención, despertar la atención del estudiante. Y en último término, este tipo de cuestiones, pues si no tiene la inclinación, de pronto la podrían despertar. claro, entiendo. Y bueno, y básicamente yo quiero explicar, resumiendo todo esto, el por qué vamos a hablar de este tema. El tema de hoy, no, o sea, básicamente le puse al título del video que es ser estoico. Y suena como algo pretencioso, suena como algo, digamos, abstracto para muchas personas que no practican o que no tienen conocimiento lo que significa esta palabra en general. Pero realmente el propósito de este episodio no es hacer una disertación existencial ni descubrir el agua tibia, ni mucho menos, sino de tomar en cuenta este término del estoicismo, que es una palabra que se ha vuelto muy popular en los últimos años, sobre todo en el argot de Internet, que viene muy de la mano con todo este tema de la productividad, con todo este tema de levantarse a las 3 de la mañana, con todo este tema del desarrollo personal, que han sido temas o tópicos que se han vuelto bastante populares, pues no, en los últimos años, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Todo este tema de que, bueno, la Black Pill, tómate la píldora de Matrix, qué sé yo, qué cuánta cosa, y yo creo que al final todas estas corrientes o todas estas herramientas lo que buscan es un sentido de pertenencia primero para estas personas jóvenes y segundo, herramientas para el éxito. Y la pregunta va más o menos por ese lado. En tu opinión, todo este tema, porque bueno, haciendo un resumen rápido, el estoicismo para muchos es simplemente ser una persona imperturbable. Ser una persona que no se afecta por ninguna decisión externa, digamos, del ambiente o de otras personas y básicamente como que ser una persona prácticamente sin sentimientos, ¿no? O sea, como que no eres susceptible de ningún tipo de sentimientos y que tienes que tener un autocontrol extremo de tus emociones y básicamente así vas a dominar el mundo. Entonces, en tu opinión, ¿cómo sería realmente el estoicismo clásico versus el estoicismo como se conoce hoy en día? ¿Es correcta esta interpretación? ¿Estamos llevándolo al extremo? ¿Cómo sería en tu opinión? Bueno, a ver, una pregunta un poquito amplia, pero vamos a ver qué se me ocurre decirte al respecto, ¿no? Vamos a ver. Em, hay un, hay un libro muy interesante y muy recomendable que se llama La crisis de la conciencia europea. Em, digo que es recomendable porque está escrito de maravilla y que es muy interesante porque tiene intuiciones muy válidas, digamos. Ok, Una de ellas, justamente, me parece que viene a cuento con lo que dices. Aquí tengo en mi pantalla algunos textos, no son muchos, digamos, pero que me van a servir para no perder el hilo, ok, ¿ok? Entonces, bueno, eh, el autor del libro, Paul Hazard, escribe esto más o menos como hacia los años 30, mediados aproximadamente. ok, Eh, este tipo era bueno, un intelectual brillante con una cultura enciclopédica, ¿no? ok, Pero ok. escribe algo bien interesante en esta obra. Dice, cuando una doctrina alcanza ese grado extremo de difusión, en que es conocida por los mismos que no la han cultivado nunca, en que influye hasta en los que no han tenido ningún contacto directo con los libros en los que se expresa, no hay que decir
que ha tenido que abandonar en el camino muchas de sus riquezas y que solo actúa aún aquella parte de su sustancia que forma parte para siempre del patrimonio humano. Dicho en Ahora en cristiano, español. Ahora en dicho en, español. dicho en, cri- dicho en cristiano, lo que el autor puede sugerir es que cuando una doctrina, una corriente del pensamiento se vuelve moneda corriente, es probable que lo haya hecho perdiendo buena parte de su riqueza. Es decir, que nos quede quizá el lugar común, lo más fácil de recordar o quizá lo más intuitivo. Es verdad, la anécdota es conocida, que el fundador del estoicismo, un señor llamado Zenón de Sitio, fue un hombre que en principio tuvo una especie de accidente, un naufragio y perdió buena parte de sus posesiones. A raíz de lo cual el tipo tuvo una especie de conversión intelectual, se volcó al estudio de la filosofía y encontró allí la manera de desarrollar una especie de, no sé, estructura o ideas de pensamiento para conseguir cierta imperturbabilidad del espíritu. Ok, Lo que igual se conoce con una palabra más o menos bonita llamada ataraxia, que es como la paz del sabio, la calma suprema, el estado de sosiego. No me dejo afectar por la adversidad, por los males del mundo. claro. Este tipo de cosas forman parte efectivamente del planteamiento estoico hasta donde yo alcanzo a entender. Eh, la cosa es que, bueno, el estoicismo tiene también varios autores y es una doctrina que se desarrolla con el tiempo. Por supuesto. Y hay autores que son más conocidos que otros, acaso porque logran desarrollar mejor ciertas posibilidades dentro de esa misma teoría. Probablemente cuando la gente escucha la palabra estoicismo, le suena, por ejemplo, textos como las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador romano. Claro. Se ha vuelto O bastante les, popular sobre todo ese tipo de autores, pues, ¿no? sí, Que son, sí. digamos, un poco más grandilocuentes, que invitan al éxito del ser supremo y ese tipo de Ujú, cosas que ya van más allá digamos, tienen un sentido más metafísico, creo yo, ¿no? sí. Eh, efectivamente, bueno, en un sentido sí, en un sentido no. ¿Por qué digo esto? Porque claro, el estoicismo hasta cierto punto, basado en esa cierta conciencia de fatalidad, es un planteamiento que vuelca su mirada fundamentalmente a los asuntos humanos prácticos del día a día. Es Ok, verdad que allí hay algunas consideraciones más bien de orden metafísico, es decir, explicaciones de los principios que gobiernan el mundo, eh, que ciertamente vehiculan todo ese desarrollo ético posterior. ok, La cosa es más bien que lo que verdaderamente importa en el planteamiento estoico es el tema de cómo afrontar el inexorable destino. ¿A qué quiero decir? ¿Qué quiero llegar con esto? A que eso que tú comentabas antes, de de soportar las adversidades, de ser firme, de ser fuerte, de resistir estoicamente, como se dice, tiene algo que ver en el fondo con esto, con pero no es esta, todo. con esta como visión. No es todo, ni siquiera es de pronto la única alternativa vital. ¿Ok? Eso no significa que el estoicismo no ofrezca, según el autor al que uno se pueda aproximar, lecciones en el caso de la ética que a uno verdaderamente le resuenen. Entonces, claro, ujú, para los estoicos, aquí sigo a un profesor llamado Rafael Gambra, en un librito simpático llamado Historia Sencilla de la Filosofía. Ok, El problema del destino inexorable es el único que para ellos ofrece interés, lo que ellos llaman la actitud del sabio, es decir, el hombre que obra con conciencia de su destino, de su situación en el mundo. Porque, ¿qué ocurre? En el planteamiento estoico,
el mundo de algún modo está como lleno de la presencia de lo divino, que ellos llaman logos o razón. Ok, Esa presencia de lo divino, ese logos, es lo que gobierna las cosas de alguna forma hacia su propia circunstancia, su propio destino. ok, entiendo. De ahí lo de la fatalidad y la adversidad. En el caso del hombre, de la mujer, de la persona humana, lo que ocurre es que, acaso por su racionalidad, él es capaz de ser consciente de esto y al mismo tiempo ser capaz de apartar su conducta de ese posible hado destino que lo debiera conducir a un puerto en particular. De la rebelión o conformidad con ese logos es en lo que se basa, de alguna forma, la vida moral de la persona, Ok, lo que se basa el conseguir esa sabiduría, esa paz. El hombre que está enfermo, que se da cuenta de que esto forma parte de algún modo del curso de los acontecimientos, vive mejor su enfermedad, más conforme con la persona que él es y con lo que le está ocurriendo, si toma en cuenta que eso es parte de una especie de destino que a él lo mueve. ok. Y en ese sentido se hace más dueño de sí mismo. Entonces, Pero, ujú. básicamente, y vamos a ver si entendí este resumen, no solamente esta corriente del estoicismo se basa únicamente en soportar los embates de la vida, sino es algo más que todo como que un tema de aceptación. Aceptar que hay cosas que sencillamente no se pueden controlar, que estamos, digamos, atados a lo que el mundo al final decida, a lo que es el azar, no sé, la suerte, el destino o el orden natural de las cosas, que creo que algo así al respecto decían los estoicos, y que no podemos luchar contra esa naturaleza que evidentemente tiene un poder muchísimo más grande que nosotros. Entonces, básicamente no sería como una cuestión de, porque, o sea, el punto que quiero llegar básicamente con esto es que este tema de esta corriente filosófica se ha vuelto bastante popular sobre todo, como te digo, en los jóvenes, también en el aspecto de lo que es la gente que se dedica a hacer coaching, a los empresarios, y lo ven como que una filosofía de vida en la cual el ser es completamente imperturbable, es dueño de su destino, el estoicismo es una de las claves del éxito, que ojo, yo apruebo todas estas conductas, yo creo que puede ser una herramienta que se puede utilizar sobre todo en este tipo de situaciones o en estos tiempos caóticos que vivimos, pero creo que va mucho más allá de ser imperturbable, sino más que todo como un tema de grado de aceptación, de aceptar que hay cosas que sencillamente tú no puedes manejar, pues, ¿no? En tu naturaleza humana. Claro, bueno, es que más bien que una rebelión contra la naturaleza, la máxima, igual más propia del estoicismo, sería vivir conforme a la naturaleza. Es decir, advertir ese destino, uno participa de ese movimiento universal, digamos, de esa razón que ilumina e infunde todo, es más bien propio del que es persona sabia. Estás escuchando Improdcast. Disfruta de un episodio cada semana en tu plataforma favorita. Improdcast te acompaña. Gracias por escuchar. ¿Ok? En este sentido, claro, alguna- algún autor puede decir que justamente quizá por eso, en tiempos de convulsión, en tiempos donde se pierden ciertos referentes de unidad, cuando de pronto, por decirlo así, problemas de orden más metafísico, más espiritual, no están presentes en, no sé, en la reflexión del día a día. Eh, en momentos de ese estilo, como de revolución, de cambio de época, por así decirlo, algún autor dice que el estoicismo suele presentarse como una de las posibilidades permanentes dentro de las culturas occidentales. Es decir, el estoicismo no es popular después de los clásicos estoicos solamente hoy.
¿no? Que, por ejemplo, en los tiempos de la Ilustración, o sea, el 1700, muchos autores volcaban su mirada a los pensadores estoicos, encontrando en ellos una respuesta, acaso por ocuparse fundamentalmente de cuestiones éticas, aunque tengan por delante eh, toda esta visión del orden cósmico del que participan. Entiendo. Entonces, básicamente, el estoicismo se podría decir en pocas palabras que puede ser compatible, digamos, con el día a día, no necesariamente con algo de carácter, digamos, personal o de carácter individual, o es por el contrario algo completamente individual, responsabilidad de cada persona. Bueno, quizá más bien el estoicismo apunta hacia, en cierto modo, hacia esto último, ¿no? Te pones a ver, no creo que sea casualidad que ahorita también en una época un poquito más individualista en la que nos encontramos, un planteamiento que no tiene por delante, no sé, la idea de comunidad, de vida política, em, como el norte de las aspiraciones o de las posibilidades de realización de las personas. Quizás no es tan casual que en un contexto así como en el que nos encontramos, el estoicismo que apela justamente a adquirir cierta rectitud, cierto dominio de sí mismo, se vuelva tan popular. Por ejemplo, ya que hablamos antes de los libros, uno de los textos que yo leí con este profesor, no completo porque es muy largo, digamos, pero sirva como invitación modesta a tu entrañable audiencia, es justamente una de las obras más conocidas del que quizá es uno de los exponentes más logrados del estoicismo, que es el filósofo, el pensador español, bueno, cordobés, de aquí del sur de España, lo que veía Andalucía, llamado Lucio Anneo Séneca. Ah, ok, claro. Me Ujú. imagino que más de uno lo habrá escuchado al menos por Sí, referencia. sí, sí. Digo, Séneca es un nombre que todo el mundo conoce. Digo, todo el mundo un modo exagerado, pero ha escuchado o leído alguna frase célebre y después dicen que es un tal Séneca. Y en muchos casos es así. ¿Qué pasa? Séneca, ¿por qué es interesante? Por esto decía de que hay varios estoicos. O sea, probablemente el Zenón de sitio no lo han escuchado algunos de tu audiencia, mucho. Bueno, capaz me equivoco. Yo debo decir que este, no lo conocías no hasta hace como 2 semanas o algo por el estilo que hablamos y me puse a buscar y dije, ah, caray, claro. eh, lo de estoicismo viene por eh, un espacio en el que los discípulos de este Zenón se reunían para filosofar, que era como una especie de pórtico, unos jardines, digamos. Entonces eso se llamaba Poliquie, algo así es la cosa, ¿ok? Ok. Pero bueno, De ahí viene el nombre sí, 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 estoicismo. es como que nosotros nos reuniésemos, no sé, en el garaje de una casa y fuésemos los garajistas, ¿me entiendes? O sea, a veces los nombres se daban así. Claro, Claro. claro. En Séneca, ¿qué ocurre? El mismo autor, el mismo Rafael Gambra que cité antes, dice que la filosofía estoica halló un continuador de primera magnitud. En él se convierte en algo profundamente humano, vivo. En el principio, la actitud estoica igual estaba más vinculada a ese apartamiento, ese alejamiento del mundo. Ese el Ok, sabio como aquel que se repliega en su interioridad y poco tiene o poco quiere tener que ver con lo que llamarían algunos el vulgo, la gente de su tiempo que igual se entrega directamente a placeres y tal, y no cultiva la sabiduría, la filosofía, y que para él serían gente poco interesante, digamos. En Séneca, más bien, la filosofía o la ética en este caso, sigue diciendo Gambra, es más bien una fuente de paz y de consuelo para los humanos que comparten esta existencia infeliz y ansían elevarse a una vida ideal y eterna. Se trata ok, de una mutación muy notable, o sea, mucha gente que lee a Séneca se siente acompañada o apelada justamente porque además de que
el tipo escribía fenomenal. Eh, Ok, Él está hablando desde la propia experiencia vital. Entonces, claro, el sabio, el sabio senequista comprende, termino la cita de Gambra, que dista mucho de la grandeza y magnanimidad que su situación en el mundo le exigiría. El mismo Séneca en muchas cartas dirá, en muchas obras, reconocerá su propia debilidad para él mismo igualar el ideal que él reconoce, lo que no le ok, impide exigirse a sí mismo llevarlo a cabo. ¿Ok? Y sabe que el vulgo humano como él lleva a menudo con heroica resignación su humilde suerte. Séneca es un autor al que vale la pena acudir no solamente por, digamos, por las claves que arroja, sino porque justamente cuando uno lo lee se da cuenta de la riqueza mayor del estoicismo, que no solamente consiste en la adquisición de hábitos, digamos, eh, de orden cotidiano y más bien vinculados a la eficiencia. exacto, ok, Lo que tú me podías entiendo. decir, por ejemplo, no sé, levantarse temprano, hacer ejercicio, tener una rutina planificada. No sé hasta qué punto estas son cuestiones que el propio Séneca vería como la más importante. Probablemente no. Ok, entonces en tu opinión, Séneca, si estuviera vivo en estos tiempos, en este momento de la historia, no iría tanto por ese lado de la productividad y la eficiencia, sino más que todo como una cotidianidad, pues, ¿no? Como que una guía para la cotidianidad o para los eventos del día a día, cosas, por ejemplo, conversábamos la otra vez, cosas, por ejemplo, como la amistad, como el amor, como el respeto hacia la naturaleza, etcétera, ¿correcto? Sí, para esto puede ser bueno dejar que el mismo Séneca nos hable a través de algunos textos o fragmentos sacados justamente de esa obra que yo pude leer en su día, parte porque es muy larga, que se llama Epístolas Morales, dirigidas a Lucilio. ¿Lucilio quién es? Probablemente un muchacho, un discípulo de Séneca, que quiere formarse y acude al maestro en busca de enseñanza. Ok, En la primera carta, Séneca le dice así: obra así, querido Lucilio, reivindica para ti la posesión de ti mismo, y el tiempo que hasta ahora se te arrebataba, se te sustraía o se te escapaba, recupéralo y consérvalo. Y si quieres poner atención, te darás cuenta de que una gran parte de la existencia se nos escapa obrando mal, la mayor parte estando inactivos, toda ella obrando cosas distintas de las que debemos. ok, Esto más bien que es verdad que llevar una cierta planificación, organización de las actividades eh, puede ser muy relevante, pero lo más, y muy útil desde luego, pero quizás lo que apunta el maestro es a conservar la propia libertad para saber llevar a cabo el bien que uno reconoce, como esto sí es lo que me va a realizar y porque este bien es arduo, vale la pena. ok, Y otros bienes, otros placeres que se puedan presentar como útiles, como simplemente, no sé, que me causan un deleite puntual, yo puedo llegar a reconocer que ese beneficio va a ser muy esporádico, va a ser muy reducido en el tiempo. Con expresión de un profesor podría decir, no tiene más deseo de placer que capacidad. Entonces, por eso, como el deseo es mayor que la capacidad y uno se llena mucho, se llena, no sé, comiendo, pongamos por caso, chocolates más rápido de lo que quisiera, uno dice, probablemente el bien mayor de la persona no estará en comer chocolate, digámoslo así, ok, sino, por ejemplo, en cosas que le elevan el alma o le elevan la impresión, como puede ser el estudio, la reflexión, el saber disfrutar de una buena compañía o inclusive reconocer la necesidad de una guía espiritual, de una guía de alguien que te
orienten el camino, porque el mismo Séneca llega a reconocer hay distintos caracteres. Hay unos que están más dispuestos, gente que dice que no les cuesta eh, cumplir sus objetivos. Hay Exactamente. gente que va dando un poco tumbos y hay gente para la cual supone un sacrificio muy fuerte. Casos sencillos puede haber, por ejemplo, este típico cuestión, personas que dicen con cierta legitimidad, eh, no, pero es que yo no soy persona cuando me levanto, sino que soy persona como necesito, no sé, 2 cafés y a partir de ahí ya puedo ser funcional. Dice, bueno, este, o sea, hay gente que necesita un poco más de ayuda en este tipo de departamentos. No, tampoco es que sea malo, ni mucho menos. Claro, Esas cosas del propio carácter o de la propia, digamos, fisiología, uno no está en posición de suprimirlas del todo. ok. En este caso vamos a irnos ahora un poco y ya cerrando lo que es la parte de, digamos, de este episodio, vámonos un poco a lo cotidiano. Porque, o sea, quizás algunas personas de las que escuchen este episodio o las que hayan escuchado en algún momento del estoicismo o de cualquier otra corriente filosófica en general, quizás puedan sentirse un poco abrumados porque realmente requieres como que de cierto criterio y de cierto análisis entender algunos pasajes que son un poco más abstractos. Entonces, en ese sentido, ¿qué consejos podrías darle a las personas o qué obras podrías aconsejarle a las personas que están escuchando este episodio que puedan leer y que pueda servirle en la cotidianidad? Algo que sea como que algún libro o autor o algún título en especial que les pueda servir para iniciarse en este camino del estoicismo o de la filosofía en general. Bueno, en estos casos, claro, yo tengo opiniones un poquito particulares con el tema, porque cuando uno lee libros de filosofía, uno estudia filosofía, la carrera lo habitual es que uno a veces vaya rodando a través de manuales, digamos. Ese puede ser un proceder interesante, la cosa es que manuales siempre va a haber, este, Inclusive en nuestros tiempos, porque por ahí leí que había un manual de cómo ser estoico, no recuerdo ahorita el autor, pero es un sí, autor relativamente reciente, pues, ¿no? Máximo Pulici, algo así es la cosa, es el profesor. Eh, claro, yo no sé si hay manuales para vivir una corriente filosófica, no lo sé, Claro, porque de algún modo, aunque haya escuelas filosóficas, de algún modo yo creo que cada autor piensa por su propia cuenta y riesgo, aunque hayan vasos comunicantes, es decir, que se inscriben en una escuela por tener ciertos presupuestos juntos, pero cada autor es cada autor, digamos. claro. Inclusive entre sus seguidores habrán, no sé, a veces yo digo por fastidiar que los más peligrosos de un autor o de un maestro pueden ser sus discípulos, ¿no? Que no se ponen de acuerdo en qué quiso decir el maestro en algunos casos, y a veces no sin mucho, y a veces no, no privándonos de pocos peligros. Em, digamos, en este sentido, la invitación que yo puedo hacer, sobre todo basada en mi propia experiencia, es justamente la exhortación a ese texto simpático que son las cartas, las epístolas morales de Séneca Lucilio. Me parece publicado por la editorial Gredos, y si no, tiene que haber alguna versión más actual que ahorita no recuerdo. Por Digo supuesto. esto porque la experiencia más rica está igual en el encuentro con los propios autores para ver, eh, para tener la propia riqueza de la conversación directa con el autor y no con un Ok, intermediario. En el caso de las epístolas morales, hay cosas que hay que tener en cuenta de algunos planteamientos estoicos que pueden ser un poco más, eh, no sé, más polémicos que otros, en un sentido, y también son cuestiones de la época o de la posición, no sé, de las relaciones hombre-mujer en las cuales no hay que entrar, o la actitud frente a la terminación de la propia vida. No hay que entrar en ese tipo de detalles. Eh,
Además, porque uno siempre lee en su propia circunstancia, digamos. Uno dice, bueno, pero yo no soy Séneca, yo por no supuesto. soy Marco Aurelio, digamos, yo no tengo ejército a mis pies, yo no estoy, yo no soy senador romano, ni mucho menos. O sea, una vez puede leer, por ejemplo, una novela rusa y pensar que uno está allí preso en Siberia, contemplando la, A no sé cuántos menos grados. contemplando la maldad humana. Y uno dice, bueno, chicos, pero tú vives, no sé, en Trujillo, ¿no? O sea, tampoco tú estás allá en Arequipa, en Chiclayo, qué sé yo, no, tú estás comiendo cabrito, no, tu vida es otra, digamos. En ese sentido, yo diría que justamente el recurso a Séneca es quizá muy atractivo, de nuevo, no solamente porque escribe muy bien, sino porque las cartas tienen un tema. ¿A qué me refiero? Tienen como que un sentido digerible, algo que se puede llevar a la práctica más Bueno, es que fácil. si nos vamos directa tan sencillamente como al índice del texto que tiene recogida, no sé, los títulos probables de las cartas, te puede decir algo del siguiente estilo: sobre el aprovechamiento del tiempo, sobre el cuidado del espíritu y el ejercicio físico. En algún caso Séneca dirá, el ejercicio físico claro que es importante, pero el ejercicio físico, lo siento por los gym rats, no es lo que, no es lo que asegura la plenitud del alma. Uno muchas veces, cuando está estresado, ofuscado, triste, es mucho menos productivo que cuando tiene pocas horas de sueño. Por supuesto. Eso es una De, buena al- observación. y parece mentira, pero es así. Entonces, claro, a lo que Claro. Seneca puede apelar en muchos casos es a procura cuidar aquello que es más noble en ti. Allí Y ahora, encontrarás verdaderamente el sosiego, la tranquilidad que buscas. De ahí lo que tú decías, la imperturbabilidad al comienzo, y te cedo la palabra. claro, y ahí es muy interesante esa observación porque realmente a veces, como decía en el libro del Principito, lo esencial verdaderamente ¿cómo es? Lo esencial es invisible ante los ojos. Y sobre todo en estos tiempos en los que pareciera que la sociedad, en ello me incluyo por supuesto, a veces no tomamos en cuenta las cosas que, como tú bien decías, son más nobles o son más importantes para la vida. Como por ejemplo, bueno, vamos a tomar un ejemplo ahorita que estamos hablando del tema de los gimnasios. La gente se esfuerza por una rutina tal, por un horario tal digamos, de ejercicio, por no faltar ningún día, pero muchas personas no se enfocan en lo que es verdaderamente importante. Por ejemplo, horas de sueño, descanso y alimentación, que son dos pilares. Si vamos al tema físico, digamos, no sé, físico-culturismo o construcción de un cuerpo acorde a tus expectativas, que son dos pilares mucho más importantes que incluso el mismo ejercicio, y los expertos lo dicen. Los expertos en nutrición, los expertos en ejercicio o deportistas de alto nivel están de acuerdo en que el descanso y la alimentación, ojo, con esto no digo que hacer ejercicio no sea importante, ni mucho menos, por supuesto que no, sino que a veces llevamos las cosas al extremo y perdemos de vista lo que es más esencial inclusive. Yo, por ejemplo, fui al gimnasio hace un tiempo y iba con regularidad. Yo no tenía problemas en levantarme temprano, ir a mi gimnasio, inclusive después del trabajo, pero perdí de vista el tema de la alimentación, o sea, no era algo tan importante para mí y realmente los resultados no fueron los que yo esperaba, precisamente por eso, porque yo creo que hay temas que son mucho más importantes que otros en cualquier práctica, pues no, así lo llevamos, por ejemplo, a la vida cotidiana, a las relaciones, a la amistad, al trabajo, inclusive, o cosas mucho más abstractas como, no sé, el sentido de la vida el propósito de vida, ¿entiendes? Sí, sí, no, justamente, digamos, en estos casos conviene mantener una especie de justo equilibrio, pero también Es. reconocer qué es lo más nuestro y qué es lo más cambiante. Exactamente. Bueno, Diego, y ya para finalizar, de verdad que estuvo muy interesante esta entrevista. Bueno, por lo menos para mí, quisiera preguntarte ya algo en tu opinión, sin importar los autores o tu ideología al respecto. Pues no. ¿Qué es ser estoico? Para ti, ¿qué significa ser estoico y cómo puede servir esto hoy en día? En palabras simples. Bueno, deséame suerte.
Para mí, en este sentido, lo que te podría decir es, ser estoico podría ser una filosofía mayormente en clave de ética, que pretende aspirar al dominio de uno mismo, pero no en el sentido como de un amo o un esclavo, sino es verdaderamente en crecer en libertad personal para, de algún modo, elegir lo mejor en lugar de lo simplemente bueno. Es decir, saber renunciarse un poquito en aras de bienes que uno puede reconocer que son superiores. Me parece que el estoicismo ayuda un poco a enfocar esto. No en vano, por esto probablemente algunos autores cristianos habrán encontrado en el estoicismo resonancias, algunas, con planteamientos propios del Evangelio, por así decirlo. ¿Ok? Y justamente, digamos, el estoicismo hasta cierto punto también es una especie de exhortación al conocimiento de uno mismo, para darse cuenta que hay cosas que tienen una importancia mayor justamente por no centrarse simplemente en bienes materiales, sino que apelan no sé, a la tranquilidad del alma, digamos. Por esto decía lo del cansancio versus el enojo. Claro. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que te aprecio bastante y sobre todo por tomarte tu tiempo para esto. Ahí abajo en la descripción voy a dejar tus redes sociales para que las personas que se encuentren interesadas en saber más de ti puedan seguirte. Mencionar también que tú tienes un blog, ¿correcto? Creo que es un WordPress donde haces algunas Sí, reflexiones al respecto y de los temas que vas leyendo. Y bueno, nada, agradecerte por participar en este podcast. Espero tenerte en otra ocasión. Muchísimas gracias. no, muchas gracias a ti, querido Ibrahim. Yo encantado de estar aquí compartiendo contigo y nada, espero podamos conversar más adelante, que me encantará. Me encantará. Muchas gracias, de verdad.